¿Tienes un reto pronto que requiere tu máxima concentración y estudio y no sabes cómo resolverlo? Al final de este video conocerás lo esencial de 3 métodos muy utilizados para que escojas el que más se ajusta a tu forma de aprender. Existen algunos métodos que te pueden ayudar a que hagas un uso más eficiente de tu tiempo e integres más rápido la información que necesitas. Vamos a revisar los 3 más importantes. Si te gusta mucho alguno, déjalo en los comentarios para que sepamos cuál método quieres que profundicemos en un futuro video. Método 1. Repetición espaciada, o en inglés, Spaced Repetition. La repetición espaciada, a veces llamada práctica espaciada, práctica intercalada o recuperación espaciada, es un método de estudio que consiste en separar las sesiones de estudio en intervalos de espacio. Es un concepto simple, pero un cambio de juego para la mayoría de las personas que están estudiando debido a lo poderoso que es. Y es medio contraintuitivo también. Para demostrar cómo funciona la repetición espaciada, traigamos un ejemplo de la vida real. Supón que tienes un examen dentro de 36 días y tu primera sesión de estudio empieza hoy. En esta situación, este sería un ejemplo de cómo deberías redistribuir tu estudio. ¿Viste que es medio contraintuitivo? No es estudiar todos los días. En pocas palabras, es lo contrario de trasnochar. En lugar de concentrar todo el estudio en un periodo de tiempo pequeño, este método requiere que espacies tu estudio revisando y recordando información en intervalos óptimos, hasta que hayas integrado todo el material. Esta técnica ha adquirido mucha popularidad por muchas razones. La repetición espaciada logra combinar todo el conocimiento existente que tenemos sobre la memoria humana y cómo aprendemos, y utiliza ese conocimiento para crear algoritmos optimizados para estudiar. Uno de los ejemplos populares de algoritmos de repetición espaciada se llama Anki, basado en otro super algoritmo que se llama SuperMemo. Anki es una aplicación de tarjetas de código abierto que utiliza algoritmos de repetición espaciada para ayudarte a evitar el olvido natural. Incluso si tú dices, oye, yo no soy tan bueno para recordar o para memorizar, Anki te puede ayudar a almacenar información en la memoria a largo plazo de manera intencional. Es súper usada por estudiantes de medicina, pero el poder de la repetición espaciada sirve para cualquiera que intente convertirse en un mejor estudiante y en un estudiante eficiente. Esta repetición se usa junto con otros métodos de estudio y es especialmente poderosa cuando se mezcla con el siguiente que te voy a contar. Método 2. Recuerdo activo o Active Recall. También la llaman práctica de recuperación o prueba de práctica. Esta es una técnica que implica recordar activamente la información en lugar de solo leerla o repetir esas lecturas, probándote a ti misma repetidas veces. La mayoría de los estudiantes le tienen miedo a esta palabra de prueba, de test, de examen, porque en general son momentos súper estresantes y como un único espacio que se mide realmente tu conocimiento. Sin embargo, este Active Recall nos enseña a mirar las pruebas desde otro ángulo. No solo tienes que aprender para la prueba, sino que estar probándote constantemente a través de tarjetas didácticas, preguntas autogeneradas y pruebas de práctica. Este método es súper efectivo para ayudar a tu cerebro a memorizar, retener y también recuperar información muy rápido. Si estás practicando para un próximo examen o acreditación de lo que sea, no hay mejor método de estudio que el recuerdo activo o Active Recall. Al usarlo, esencialmente te estás probando a ti misma docenas de veces. Si realizas esas pruebas durante un largo periodo de tiempo, a través de la repetición espaciada, vas a poder aprobar cualquier examen sin sentirte cargada o estresada. Y aunque es súper efectiva, esta técnica también es bien agotadora. Requiere un fuerte enfoque mental, una profunda concentración y una intensa resistencia mental. El recuerdo activo es cognitivamente exigente, así que no esperes pasar tan rápido por todos los materiales de aprendizaje con ese método. Vamos con el 3. Método 3. Técnica Pomodoro.
Es una técnica de gestión del tiempo que utiliza un temporizador o un timer para dividir tu estudio en incrementos de 25 minutos o también de 45, llamados sesiones Pomodoro. Luego, después de cada sesión, tomas un descanso de 5 minutos o de 15, durante el cual distancias por completo del tema y del estudio. O sea, tomas ahí distancia de ambas cosas. Después de algunas repeticiones, también puedes tomar una pausa o descanso más prolongado. Para probarla sin instalar ningún software, te recomiendo que busques timers en YouTube con música tranquila. Y si te distraes mientras estudias, usa el simple temporizador de tu celular. No necesitas más que eso. Hay varios beneficios de usar este método Pomodoro. Es simple, es directo, te obliga o te invita a trazar un mapa de tareas o actividades diarias y permite un fácil seguimiento de la cantidad de tiempo que estás dedicando a cada tarea, además de darte estas ráfagas de aire para tu cerebro. Te estoy dejando acá abajo un link con un PDF gratuito para que puedas imprimir y programar diariamente tus pomodoros. ¿Quieres que grabemos otro video con más técnicas de estudio? A ver si llegamos a los 50 likes. Veremos si hay otras personas como tú interesadas en mejorar su forma de aprender. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale a suscribir al canal para que te avisemos de los próximos lanzamientos. Siempre estamos subiendo contenido útil y entretenido, así que bueno, espero que te puedas suscribir. Y también, antes de irte, te voy a dejar una lista y un video que según el algoritmo de YouTube te va a gustar. Chao, nos vemos.